Ya, chiquillos, vamos a tener que hacerlo acá la clase ya en Meet, porque no puedo para que se conecten. ¿Ya? Porque no puedo escribir. Tengo que ver qué onda con el Blackboard porque cambió la configuración. ¿Pueden meterse? Ya. Ya. ¿Me salgo nomás de la otra reunión? Sí. Sálganse más chiquillos. Ya. Esto del Blackboard se cambió, entonces está complejo. Ya. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me avisan ya si se ve. Pueden. Ya. ¿Se ve, cierto? Miren, aquí en la esquinita hay un chat. Aquí. Confírmenme. Sí, ya. Vamos a empezar, chiquillos, entonces con la clase de geometría. Ya, geometría 2. Ya, chiquillos, las generalidades de los cuadriláteros. A ver, quiero poner esta cuestión, lista de páginas. No lo hago por esta. Ya. No, tengo que aceptar a todos. Ya. Chiquillos, no voy a poder, voy a hacer la clase si no puedo escuchar los chats, así que me van a tener que hablar por micrófono ya, para que no nos atrasemos. Ya voy a empezar la clase de figura geométrica. Ya, chiquillos, las generalidades de los cuadriláteros. Ya, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios, trapezoides, ya considerando el cuadrilátero ABC de la figura adjunta. Ya, ustedes saben que los vértices son estos, ya,
dice A, B, C y D. ¿Ya? Lados AB. Este es un lado. ¿Ya? Los ángulos interiores son los que están al interior. Alfa, beta. Los ángulos exteriores son los que están afuera. Alfa prima, beta prima. Las diagonales son las que están. Hacer una diagonal, otra diagonal. Algo importante de los cuadriláteros, chiquillos, que tienen que saber es que la suma de sus ángulos interiores y exteriores es 360. O sea, esto mide todo esto, estos cuatro, o sea, alfa más beta más gamma más ta, tiene que 60 grados. ¿Ya? Esas son como las generalidades de los paralelogramos. En todo paralelogramo, la suma de sus ángulos interiores mide 360 grados. ¿Ya, chiquillo? A ver, alguien que me responda. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos, paralelos entre sí. Por ejemplo, los cuadrados, rombos, rectángulos y romboides. Son paralelogramos. Dado el paralelogramo ABC de la figura adjunta, se cumple que ABCD. Los lados paralelos AB, los lados opuestos son paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que este lado, lados opuestos, paralelo con este lado, paralelo con este lado. Lados opuestos son congruentes. Este lado congruente con este lado congruente con este lado. Ángulos opuestos congruentes, o sea, este lado mide 5, entonces este también debería medir 5. Si este lado ángulo mide 10, este también tiene que medir 10. Dice ángulos consecutivos suplementarios. Los suplementarios eran alfa más beta igual a 100 y los estos y los beta igual a 90. ¿Ya? O sea, ¿cómo voy aquí? O sea, por ejemplo, el ángulo alfa vale 50 y si el suplemento beta, o sea, el suplemento vendría siendo de alfa, vendría siendo beta, tiene que ser igual a 180. Ese es el suplemento. Entonces sería 100 menos, ya, 180 menos 50, son 130. Ese es el suplemento. 130. Ya, la suma de los ángulos exteriores tiene que ser 360 y la suma de los ángulos interiores también tiene que ser 360, ya ángulos exteriores y ángulos interiores. Cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo de lados congruentes y ángulos interiores rectos. Por ejemplo, en el cuadrado ABC del lado A de la figura adjunta, se cumple que, ya,
sabemos que el perímetro de un cuadrado son 4A. ¿Qué significa esto? Que si esto mide 5, todos sus lados miden 5. Esto mide 5, 5, 5. Entonces, para sacar el perímetro, multiplicamos 5 por 4, da 20. Ya es la suma de todos sus lados. La diagonal, chiquillo. Si este vale 5, este vale 5, ustedes pueden sacar la diagonal que es esta, es como el lado, o sea, 5, 5, la raíz de 2. Esa va a ser la diagonal, ¿ya? 5 por raíz de 2. Dice, las diagonales de un cuadrado son perpendiculares entre sí, son congruentes, son bisectrices del ángulo interior correspondiente y se dividen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las diagonales son perpendiculares entre sí, que chocan, ¿ya? Son congruentes. Este triángulo es igual que este y que este. El rectángulo. Dice, el rectángulo es un paralelogramo con lados opuestos congruentes y ángulos interiores rectos. El rectángulo ABC de la figura se cumple que, ya, para poder sacar la diagonal, chiquillos, ocupamos ancho y largo, o sea, este vale 5 y este pongámosle que vale 10. Entonces, 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, y a todo eso nosotros tenemos raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces sería 5 al cuadrado más 10 al cuadrado sería 5 raíz de 5. Esa es la diagonal. Para sacar el perímetro tenemos que sumar todos los lados. Ese es el ancho, entonces ese vale A, este vale A. Si este es B, entonces aquí es B. Entonces este sería 10 y este sería 5. Y sumamos 5 más 10 más 5 más 10. O podemos plantearlo como una ecuación. 2 por, y multiplicamos lo de adentro. El 2 con el A y después el 2 con el B. Y el área es base por altura. O sea, sería 5 por 10. 50 es el área. Unidades cuadradas. Acuérdense de unidades cuadradas en el área ya. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Volvamos entonces a la clase. Vamos aquí. Ya, rectángulo. El rombo, chiquillo. El rombo es un paralelogramo de lados congruentes iguales y ángulos interiores no rectos. En el rombo ABC del lado A y altura H de la figura adjunta se cumple. En el rombo es lo mismo que un cuadrado, chiquillo. Ya, si este lado mide 5, en el rombo este igual mide 5, este igual mide 5 y este igual mide 5. ¿Ya? O sea, si ustedes quieren sacar el perímetro, lo único que tienen que hacer es 4, 5, y ese va a ser su perímetro. ¿Ya? Lo que sí es distinto es sacar el área. Para sacar el área ustedes tienen que sacar por base. ¿Ya? O sea, si la altura vale 5 por 10 y la base, no sé, vale 8, ustedes sacan altura por 5, que es la
Lo mismo que las otras fórmulas, pero aquí ustedes tienen que sacar la altura. Las diagonales en un rombo son perpendiculares entre sí. Bisectrices, ángulo interior correspondiente y se alinean. Ya igual que el cuadrilátero. Son perpendiculares. Significa que todos estos triángulos que están aquí adentro son todos iguales. Ya, todos estos son iguales. Esas son las propiedades del rombo generalmente. El romboide es el caso general de un paralelogramo. Sus lados opuestos son congruentes, pero no sus lados consecutivos. Consecutivo significa este es consecutivo con este. Estos no son iguales en el paralelo. ¿Ya? Con los lados opuestos. Ya, sus ángulos opuestos son congruentes. Sus ángulos opuestos son congruentes, pero no sus ángulos consecutivos. O sea, significa que este es diferente. ¿Ya? Consecutivo. Y este es opuesto. El tal solo satisface las propiedades generales de los paralelogramos. ¿Ya? Aquí significa que, claro, los ángulos opuestos son congruentes, pero no los consecutivos. Esas son las propiedades generales de los paralelogramos. Ya ahí es lo mismo que el cuadrado, que el rectángulo. Ya para sacar el perímetro, ustedes tienen que sumar todos los lados. BA, y sacan el perímetro. En el área, lo mismo. La base por altura. El trapecio son aquellos cuadriláteros con un solo par de lados opuestos, paralelos, llamados base. Estas son las bases, chiquillos. Me perdió el puntero. ¿Dónde está? Estas son las bases. Aquí está. Estas son las bases. El trapecio es canelo, sus lados no paralelos, o sea, sus lados no paralelos, AD con BC, son distintos y sus cuatro ángulos interiores son alfa más delta es igual a beta más gamma es igual a 80. Y si sumamos 80 más 30 serían 360, ¿ya? Todo cuadrilátero tiene que sumar 360 grados en sus ángulos interiores y exteriores. Ya M y N son los puntos medios de los lados. Aquí tenemos punto medio de un trapecio escaleno. Por ende, MN es la mediana del trapecio. Entonces, si ustedes quieren calcular esta distancia de N, ustedes tienen que sumar A más B. A, por ejemplo, 5, B vale 10. Yo sumo 5, 10 y lo divido en 2. Ya, 5 más 10 dividido 2, 7,5. Entonces, este lado mide 7,5. ¿Ya? Para sacar el área, ustedes dicen, la base puede ser esta base, o cuál la base mediana, o esta base. Puede ser cualquiera, ¿ya? Base por la altura. Ahí está, la base por la altura.
que lápiz. Aquí bien, ahí sí. No sé qué le pasa. Se pegó. Ya, ahí sí. La base por la altura, por ejemplo, la altura me dice que vale 10. Entonces yo puedo ocupar 7,5 por 10. Ya, base por la altura. Y ahí lo saco. Por 10 serían 17, 7,5 por 10, 75. Ese sería el área. Unidades básicas. ¿Ya? O puedo sumar A más B dividido en 2. Sería A más B dividido en 2 y lo multiplico por la altura. No lo divido en 2 cuando ocupo la mediana porque ya está dividido en 2. Ya lo dividimos en 2 para sacar la mediana, por eso no lo dividí acá en 2. Solo se multiplica la altura por la mediana. ¿Ya? Y el perímetro tienen que sumar todos los lados. ¿Ya? A, B, C y D. ¿Se entendió, chiquillo? Es que las cosas con el lápiz, ¿por qué? Se volvió loco. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Cualquier duda ustedes me dicen, ya. Vamos al trapecio isósceles. Ya, el trapecio isósceles, sus lados no paralelos son congruentes entre sí. En el trapecio isósceles ABC de la figura adjunta se cumple que sus lados no paralelos. Este es su lado no paralelo. ¿Por qué es no paralelo? Porque esto se hacia arriba infinitamente. Algunos se van, por eso no son paralelos. No es como esto, que si es paralelo, porque nunca toca. Dice AD congruente con BC. AD congruente, AD aquí está, AD congruente con BC, porque es un isósceles, es un trapecio isósceles. Dice, tiene un eje de simetría que pasa por el punto medio de la base. Ya, punto medio, eje de simetría. Ya sean DE y CF, DE y CF. Alturas del trapecio, los triángulos AED, triángulos AED son congruentes. Aquí como altura, estos son 90. Ahí caen 90 grados. Y aquí caen 90 grados. Ya estos lados, estos triángulos iguales. Dice, el trapecio rectángulo. Uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. Uno de sus lados no paralelos. Ya, uno de sus lados no paralelos. Este es uno de los lados no paralelos. Perpendicular a las bases. Estas son las bases. Ya aquí se cumple que como esto mide 90, este mide 90, serían 100. Sabemos que todos los paralelogramos tienen que medir 360, entonces alfa más sería la central para que cumpla la propiedad de un paralelogramo, que tiene que medir 360 grados. Ya el perímetro
Es fácil, chiquillos, solamente sumar los lados del paralelogramo y el área solamente es la altura. Por ejemplo, la altura aquí me vale 5, este lado vale 10 y este vale 15. Entonces sería, para sacar el área, sería 5 por 10 más 15 y eso lo divido por 2. ¿Ya? Entonces sería 10 más 15 dividido en 2, 12,5 serían 12,5 y lo multiplico por la altura, que vendría siendo 5. Y eso es igual a 63. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Esa? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O quieren que repita? ¿Sí? Ya. Repito. Ya. Sí. Ya, chiquillo. En el trapecio rectángulo, lo principal que ustedes tienen que saber es que todos los ángulos interiores tienen que dar 360. Como sabemos que por ser un trapecio rectángulo, sabemos que es recto, lado recto. Entonces, cuando es recto, sabemos que mide 90 grados, ¿cierto? Es como el cuadrado. Sabemos que todos son 90 grados porque ángulos rectos. Todos los rectos miden 90 grados. ¿Ya? Aquí sabemos que miden 90 grados estos lados por ser un trapecio rectángulo. Tiene uno de sus lados rectos. Entonces sería 90 es igual a 100. Y habíamos dicho que todo trapecio o todo paralelogramo tenía que medir sus ángulos interiores 360 grados. Entonces, alfa más beta tiene que sumar. Por ejemplo, si beta me dicen que vale 75. Me dicen, calcula cuánto vale alfa. Yo ya sé y no me dan esto, no me dan esto, no me lo dan. Dicen, dan solo ese. Pero yo sé que estos dos miden 90. ¿Por qué? Porque son ángulos rectos. Entonces yo digo 90 más 90, que son de los dos rectos, más 75 más alfa tiene que ser igual a 360. ¿Por qué 360? Porque todo paralelogramo, sus ángulos interiores miden 360. Entonces sumamos 90 más 75 me da 225. Serían alfa es igual a 360 menos 255. ¿Cuánto sería eso? 105. Entonces, alfa es igual a 105. ¿Ya?
Y si yo quisiera sacar la altura, el área, el perímetro es la suma de todos sus lados. Ya la suma de este, la suma de este, la suma de este y la suma de este. Ya, si yo quisiera sacar el área, yo tengo que decir, este supongo que vale 3, no muy poco. Ya vale 6. Este supongamos vale 8 y este vale 10. Entonces yo les digo, les dicen, calcúlenme el área del trapecio rectángulo. Entonces yo ya sé que el área es base por altura en casi todos los paralelogramos, ya base por altura. Entonces ya sé que la altura vale 6. Pero para poder sacar la base, los paralelogramos tienen dos bases. Tienen esta base y tienen esta. Entonces por eso tenemos que dividirlo entre 2. Ya 8 más 10 y lo dividimos entre 2. Y entre 2 sería sacar la mediana. Sacar la mediana del trapecio. Entonces ahí yo sumo 8 más 10 dividido en 2 me da 9. Por 6, 54. Unidades cuadradas. Ese es el área. ¿Ya? Ese es el área. Y 9 siendo la mediana. Ahí. ¿Se entendió ahora sí, chiquillo? ¿O no? Confírmenme. Hoy día tengo serios problemas con el computador. No sé qué le pasa. Se ha vuelto loco. Se me volvió loco. Se ha vuelto pero completamente loco. ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? Ya. Para acá. Sigamos. Trapezoides. Son aquellos cuadriláteros que no tienen pares de lados paralelos. Los trapezoides simétricos, el deltoide. Este es el más común, chiquillo, el deltoide. Es aquel trapezoide simétrico a una de sus diagonales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Simetría. Es diagonal. Este triángulo es igual que este triángulo de acá. Igual. ¿Ya? Dice AB congruente con BC y este congruente con DC. ¿Ya? AD congruente con DC. ¿Ya? El ángulo ADB es igual al congruente al BDC. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si esto vale 5, entonces igual tiene que valer 5 por la congruencia. ¿Ya? El ángulo DBA, DB, voy a ponerle otro, A, es congruente al CBD. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta vale 10, entonces este también tiene que valer 10. ¿Ya? El ángulo ABD congruente con
ángulo CDB. DB perpendicular con AC. Dice DB va a ser perpendicular con AC, porque ahí se traza las diagonales. Ya, por ejemplo, si este vale 100, este igual tiene que valer 100. Porque estos dos triángulos son iguales, ¿ya? Por la diagonal de B. Ya, chicos, ángulos en la circunferencia. Dado un punto O del plano y una distancia R, se llama circunferencia de centro O y radio R al conjunto de todos los puntos del plano que están a una distancia R del punto O. Ya aquí tenemos, esto es puro texto, pero aquí lo van a entender mejor con la imagen que le puse. Ya, una cuerda es aquella que va de un extremo a otro. Circunferencia. El diámetro pasa por el centro de la circunferencia. El diámetro pasa por el centro de la circunferencia. Ya tenemos el arco. El arco C, ese es CE. Una cosa súper importante, chiquillos, que ustedes, los lados, o sea, cuando ustedes, en matemática, cuando ustedes tienen que decir, les pregunten sobre un arco y todo, es contra las manecillas del reloj. O sea, hacia allá. Yo leo del el arco ED, el arco D, no digo el arco D, no, eso está mal. Es el arco D, es contra la manecilla del reloj, ya, hacia la izquierda, ya, ya. Entonces tenemos la tangente, que está por uno de referencia, la secante, y el radio. El radio sale dentro de un punto de esta. Ya. Ángulos del centro inscrito. El ángulo del centro es igual al arco que abarca, mientras que el ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que lo abarca. ¿Ya? Yo siempre digo que es mejor con los ejemplos, porque así es difícil de entender. El ángulo del centro, chiquillos, es igual al arco que lo abarca. El arco que lo abarca es el arco A, B. Ese es el arco que lo abarca, que mide 50. O sea, el ángulo del centro va a medir igual al arco que lo abarca. Entonces alfa mide 50. Si esto midiera 30, entonces va a ser igual a la medida que el arco que lo abarca. Se la abarca, porque aquí hasta aquí. Y el inscrito va a ser la mitad del ángulo del centro. O sea, yo tengo el ángulo del centro que, por ejemplo, 50 también. Si eso vale 50, esto vale 25. Esto vale 50, esto vale 25. Si le dan esto, y hacen que va a ser la mitad del arco que lo abarca, o si le dan
ángulo del centro, esto vale 30, ustedes van a saber al tiro que esto igual vale 30, por ende este tiene que valer la mitad, ¿ya? Por ser ángulo inscrito, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillo, eso? Confirmen si entendieron. Ya. ¿Cuál es su nombre? Dígame tu nombre para la lista, para dejarte anotadita. ¿Vale? Tu nombre y apellido. Ya. ¿El mío, profe? ¿Quién se iba a ir? La niña que se iba a ir. Parece que ya se fue. Ya. Ya no importa. Total, ahí quedó grabado, así que después lo reviso. Ya, entonces, sigamos. Las observaciones. Ya, aquí les puse la observación. El ángulo inscrito mide la mitad de los ángulos inscritos en el ángulo del centro. Ya que subtiende el mismo arco, miden lo mismo. Ya, o sea, por ejemplo, aquí habíamos dicho que este vale alfa. Entonces, si a ustedes les dan 15 y les piden calcúleme el alfa, ya saben que es el doble. O sea, alfa es igual a 15, que es 30. ¿Ya? Y beta es la mitad que alfa. O sea, si a ustedes les dicen este vale 30, ustedes ya saben que beta va a ser la mitad. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, ustedes, este es el mismo arco, los tres triángulos aquí abarcan el mismo arco, el arco AC. Si el arco AC vale 10, ya ustedes ya saben ya que estos tres abarcan el mismo arco, entonces esto va a ser la mitad. O sea, este va a valer 5, este igual va a valer 5 y este también va a valer 5. ¿Por qué? Porque todos los ángulos abarcan el mismo arco, el arco AC. ¿Ya? Eso era a lo que se refería las observaciones. El ángulo semi-inscrito, chiquillo, es aquel que tiene su vértice en la circunferencia B. Parte de sus lados es una cuerda. ¿Ya? AB. Cuerda AB. Habíamos dicho que la cuerda es la que pasa no por el centro. Punto O. Y el otro lado es parte de la tangente C. La tangente que es la que pasa por un punto de circunferencia. La medida de todo ángulo semi-inscrito es una circunferencia es igual al ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. ¿Ya? La medida de todo ángulo semi-inscrito es igual a la circunferencia, en una circunferencia es igual al ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto vale 10, esto tiene que valer 10. O sea, esto tiene que valer 5. Y este vale la mitad del arco, el arco que lo subtiende. O sea, sería arco igual a 10 y donde va 5. ¿Por qué? Porque subtiende el mismo arco. 5. ¿Ya? Por ejemplo, en la circunferencia de centro O de la figura CD es tangente en C. Tangente en C. ACD es igual a 50. O sea, AC
AE es igual a 50. Entonces la medida del ABC y del ángulo AOC, o sea, de este y de este. Entonces habíamos dicho que cuando del mismo arco, tenemos aquí el arco así. Entonces, como es el mismo arco, sabemos que es el doble. Entonces este valdría 100, ¿cierto? Y como el ángulo que subtende al mismo arco en el ángulo inscrito vale la mitad, entonces este vendría siendo 100 dividido en 2, que es igual a 50. Y el ángulo del centro, hemos dicho que es el doble del ángulo inscrito. Entonces, si el ángulo inscrito vale 50, el ángulo del centro es el doble. Ya, por eso es 100, que es igual al arco. Ya, el ángulo del centro va a ser igual al arco subtendente. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ABC más AOC? O sea, ¿cuánto vale ABC 50 más AO que vale 100? 50 más 100 es igual a 150. ¿Ya? El ángulo interior y teorema de las cuerdas. En el ángulo interior formado por dos cuerdas es igual a la semisuma de los arcos que abarca. El teorema de las cuerdas está relacionado a la intersección de dos cuerdas en un punto E y los segmentos por esta intersección. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que, por ejemplo, yo tengo que calcular el ángulo, al calcular alfa, si el arco BA, dice BA, mide 50, y el arco CD mide 20. Lo único que yo tengo que hacer es sumo los arcos 50 más 20 y lo divido entre 2. Y eso me da 35 grados. Quiere decir que alfa vale 35 grados. ¿Ya? Es la semisuma de los dos arcos que lo abarcan. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Sí? Ya. ¿Entendieron? ¿O quieren que repita? Ya. Sigamos. Ángulo exterior y teorema de la secante y tangente. Ya en el ángulo exterior está formado por dos rectas secantes o tangentes o una secante y una tangente que se intersectan en el punto exterior de la circunferencia. Aquí dice la medida del ángulo exterior corresponde a la semirrecta. Aquí va a ser la semirrecta, es lo mismo que anteriormente, pero esta va a ser la semirrecta de los arcos que subtienden el ángulo exterior. Ya el teorema de la secante se relaciona a la intersección en un punto P y los segmentos generados por esta. ¿Qué quiere decir esto aquí? Si el arco CD mide 40, ya, entonces CD mide 40. Y el arco BA mide 20. Entonces,
¿Cuánto vale beta? Entonces aquí yo resto 40, siempre el arco mayor, 40 menos 20, lo divido entre 2. Y eso es 10 grados. Entonces, beta vale 10 grados. ¿Ya? Eso es cuando es el teorema de las secantes. Cuando es una secante y una tangente, chiquillo, es lo mismo. ¿Ya? El ángulo formado por una secante y una tangente es igual a la semirrecta de los arcos que lo abarcan. Ya, por ejemplo, si el arco AC mide 100, tenemos el arco AC que mide 100 y el BA mide 50. BA mide 50. Entonces el ángulo beta es igual a 100 menos 50 dividido en 2. Y eso me da 75. Que mide el ángulo beta. ¿Ya? Teorema de las tangentes. El teorema de las tangentes es igual a semirrecta de los arcos que la abarcan. Se relaciona con la unión de la intersección en el punto P y los segmentos que la conforman. Aquí es lo mismo, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si a ustedes les dan el ángulo, la medida del ángulo? ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo único que tienen que hacer es plantear, ya saben la fórmula, ¿ya? La fórmula es V por los arcos, el arco mayor menos el arco menor, ¿ya? Arco mayor, que vendría siendo este, arco menor, que vendría este. Entonces la semirrecta. Entonces yo sé que beta es igual al arco mayor, que es V menos el arco menor, de A dividido entre 2. Beta ya me lo dieron, es 50. Y yo tengo que V de A mide 30. Entonces tengo C menos 30 dividido entre 2. ¿Qué hago entonces? Este 2 paso multiplicando 50 por 2. Le sumo 30. Y me va a dar la A C B, que sería 50 por 2 más 30, que vendrían siendo 130. O sea que este ángulo mide 130 grados. ¿Se entendió ese ejercicio, chiquillo? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Ya. Entonces, pasemos a los ejercicios. No vean las respuestas. Ahí está. Ya. Ejercicio número 1, chiquillos. Les voy a dar 2 minutitos para que ustedes lo hagan. Y ahí lo revisamos. ¿Ya? 2 minutitos.
Ya, a ver, ¿qué me dice la respuesta? ¿A quién le dio? ¿Cuál es la respuesta? Orbilicero que se pone mal. ¿Cuánto les dio, chiquillo? Espero. Un minutito más. Ya, a ver. No, unos dicen S. Ya, vamos a revisarlo. Ya, revisémoslo. ¿Qué dice? Dice. Si en el cuadrilátero de la figura adjunta A más B es igual a, dice alfa más beta igual a gamma. Entonces, gamma, ¿cuál es el ángulo gamma? Es igual a, entonces me dice que alfa más beta son iguales a gamma. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos dicho que los paralelogramos, los ángulos interiores medían 360 grados. ¿Ya? Entonces, tenemos este ángulo gamma. Tenemos a gamma más alfa más beta más 170 tiene que ser igual a 360 grados, ¿cierto? Ahí ya planteé mi ecuación. Pero el ejercicio me dice si en el cuadrilátero de la figura adjunta alfa más beta es igual a gamma. O sea, me dice que alfa más beta es igual a gamma. Entonces, alfa más beta es igual a gamma. Entonces yo aquí reemplazo más 170 es igual a 360. Entonces, como tengo términos semejantes, sumo 2 gamma más 170 igual a 60 grados. Entonces ahí lo único que yo tengo que hacer es resolver, chiquillos. O sea, 2 gamma de 160 grados menos 170 y eso me da 190 grados. Pero aquí tengo 2 gamma. Y me están preguntando por 1. ¿Cuánto vale el ángulo? Este ángulo. Entonces lo que tengo que hacer es dividirlo de 2. Sería 190 dividido en 2. Serían 95. Entonces este vale 95 grados. Alternativa E. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya.
¿Alguien no entendió? ¿Para repetirlo? ¿O todos entendieron? ¿Se le, se le apagó? Pucha. Ya, voy a repetirla. Ya la voy a repetir. Y ahora la voy a repetir. Aquí tenemos. El ejercicio me dice, si en el cuadrilátero de la figura adjunta me dice que alfa más beta es igual a gamma, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? El ángulo gamma. Entonces, yo sé que en todo paralelogramo, los ángulos, la suma de los ángulos interiores y exteriores tiene que ser 360 grados, ¿cierto? Entonces yo tengo que plantear mi ecuación de gamma más alfa más beta más 170, que es este que está aquí, tiene que ser igual a 360 grados, ¿cierto? Entonces aquí, y el ejercicio me dice a alfa más beta es igual a gamma. Entonces no puedo trabajar con tres términos diferentes, porque entonces no podría resolver el ejercicio porque no sé cuánto vale alfa ni beta, pero lo único que sé es que son iguales a gamma. Entonces yo tengo que cambiar los términos para poder eh, sumar o restar términos semejantes. ¿Ya? Entonces yo tengo alfa, gamma más 170 es igual a 360 grados. Entonces aquí yo tengo 2 gamas más 170 es igual a 360 grados. Entonces aquí yo digo 2 gamas más es igual a 360 menos 170. Eso me daba 190, creo. 360 menos 170. Sí, 190. Pero 190 vale 2 gamas. Y me preguntan cuánto vale el ángulo, este ángulo, y este ángulo tiene solo uno. Entonces aquí yo tengo que despejar la ecuación. 190 dividido en 2, que es igual a 95. ¿Ya? Alternativa E. Ahora sí se entendió. ¿Sí? Warlock. ¿Lo entendiste? ¿Sí? Ya. Bacán. Vamos al siguiente ejercicio, chiquillos. Le voy a dar 2 minutitos para que lo hagan. Y lo revisamos. 2 minutos y lo revisamos.
Ya, chiquillo, a ver, ¿cuánto les dio? ¿Salió o no salió? ¿La ve? Ya, a ver, vamos a revisarlo. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Nadie se quiere arriesgar? Arriesguense. B. Todos dicen B. Ya, entonces dice, en el trapecio isósceles de la figura adjunta, AB paralelo con CD. AB paralela con CD. Y BAD, BAD mide 40 grados. Entonces la mitad del ángulo DCB mide la mitad del ángulo BCD mide la mitad, o sea, me pide alfa medios. Ya habíamos dicho que en los ángulos, en los trapecios, el suplemento era lo que me faltaba para llegar a 180, o sea, que yo tengo alfa, porque es un trapecio isósceles, chiquillos, trapecio isósceles. Ya acuérdense, por eso le puse alfa. Entonces, si este vale alfa, este igual a vale alfa. Si este vale 40, este igual vale 40, por ser un trapecio isósceles. Ya, esto es igual que esto. Ya, o sea, el suplemento de 40 sería 40 más alfa es igual a 180, ¿cierto? Entonces, alfa sería 180 menos 40. Y eso es 180 menos 40, 140. ¿Ya? 140. Entonces, este vale 140. Pero la pregunta es, la mitad del ángulo. O sea, 140 dividido entre 2. Eso es igual a 70. Alternativa B. ¿Se entendió, chiquillos? Muy bien, Natalia. Hiciste unos cálculos bien locos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo sacaste? Pero se entendió, chiquillos. O sea, por ser un trapecio isósceles, se sabe que los dos ángulos que no son, los dos lados que no son paralelos, son iguales. ¿Ya? O sea, este lado es igual a este lado. ¿Entendieron esa parte, cierto? Por ser isósceles. Es como el triángulo isósceles. Por el triángulo isósceles, este es igual a este. Ya en el trapecio es igual. O sea, si este mide 40, esta parte igual tiene que medir 40. Y el suplemento, se tienen que acordar de los suplementos. Suplementos. No de los suplementos para tomar ya. No, este es el suplemento que alfa más beta, que lo vieron en la clase pasada con el profe Benja, tenía que medir 180 y el complemento sería alfa más beta es igual 90. ¿Ya? ¿Sí? Ah, qué bueno, ya. ¿Ya se entendió, chiquillo? ¿O quieren que repita algo? ¿Sí?
Ya. Vamos al ejercicio número 3. Les doy 2 minutitos y lo revisamos. Profe, Dígame. no está mal que diga esa cosa del ángulo. ¿Puedo volver de nuevo a la pantalla para ver Ya. que no está mal que diga ángulo EDF? Ángulo EDF. No, no está mal. Ángulo EDF. Está bien. Porque acuérdense que aquí pasa la diagonal. Y ahí les di una pista para resolver el ejercicio. ¿Se acuerdan? Estas líneas me quedan más chuecas. Ah, sí, ya. Acuérdense Pero que aquí también pasa la diagonal, pero sí está bien. El ángulo EDF. Ese es el ángulo EDF. Ya, acuérdense que el de al medio es el que me indica el ángulo. El ángulo que yo quiero identificar. Ya, a ver. ¿Cómo les fue con este ejercicio? Díganme. ¿Salió? ¿Salió o no salió? ¿Les dio alguna respuesta o no les dio?
¿Alguien le dio, alguno le dio algún número? ¿O no le salió? ¿No? Ya ven. Vamos a revisarlo. Dice, en la figura adjunta DEFG es un deltoide, ¿ya? Con GD igual a DE, Profe, ¿cierto? me dio la A. La A, ya, a ver, vamos a revisar. Entonces, GD es igual a DE. Yo les recomiendo siempre, chiquillos, que ustedes marquen siempre toda la información que a ustedes les dé el ejercicio. Ya no digan así como, no la lean y digan, no, si ya sé ya. No, márquenlo nomás, porque a veces igual la memoria es frágil, así que se les puede olvidar algún detalle, sobre todo en geometría. Marquen todo lo que digan, si son paralelas, cuáles son paralelas, si son congruentes, si son iguales. Márquenlo todo, ¿ya? Para que no se les pase nada. Entonces dice, si el ángulo DGF es igual a 109 grados y el ángulo EDF, voy a borrar, DGF es igual a 14. Entonces el ángulo GFE mide. Entonces, sabíamos que un deltoide, la diagonal que la dimedia, ya este triángulo que se formaba era congruente con este triángulo, ¿cierto? Eso habíamos dicho cuando lo definimos. Entonces, si este vale 109, entonces este igual vale 109, ¿cierto? Si este vale 14, entonces este también vale 14. Entonces, ¿qué tenemos? Pongámosle esto. Pongámosle este que vale alfa. Entonces sabemos que 109 más 14 más alfa tiene que ser 180. ¿Por qué 180, chiquillos? Porque es un triángulo. Estoy calculando solamente esta parte. ¿Ya? Toda la suma de los ángulos interiores tenía que dar 360, pero la de los triángulos son 180. ¿Ya? Entonces, sumo 109 más 14, 109 más 14 me da 123, va. 123 más alfa es igual a 180. Entonces tengo alfa que es igual a 180 menos 123 que serían 57. Pero la pregunta me dice entonces el ángulo GFE. Yo puse en alfa vale 57. Pero me preguntan por todo el ángulo, no por solo este. Pero yo sé que como es un deltoide, este lado es igual a este lado. Entonces, si este ángulo mide 57, este igual tiene que medir 57. Entonces sería 57 por 2. O 57 más 57. Ya, 57 por 2 serían 114. Alternativa A. Muy bien que me dijo la A. ¿Entendieron, chiquillos? ¿Se entendió ese ejercicio? Estaba bueno. ¿Sí? Ya. ¿Quieren que repita algo o no se entendió lo que hice?
Sí, ya. Sigamos entonces. Le voy a dar 2 minutitos. Ya me queda este y otro ejercicio ya, porque ya estamos en la hora ya. 2 minutitos para este ejercicio. Este ejercicio solamente tienen que aplicarle lo que hablamos de las definiciones del paralelogramo. ¿Ya? Solo eso. 2 minutos para este ejercicio. Ya, chiquillos. ¿Salió o no salió? ¿Quién me dice? La C, la C. Ya, a ver, vamos a revisar. Dice, ¿cuál de los siguientes cuadriláteros esos son un paralelogramo? El número 1, sí es un paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque habíamos dicho que la definición de los paralelogramos, sus ángulos opuestos son congruentes. ¿Ya? Entonces, si este mide 50, este tiene que medir 50. ¿Ya? Y tiene que ser el suplemento del consecutivo. O sea, este 130 más 50 es igual a 180 por el suplemento. ¿Ya? Por eso el primero sí es un paralelogramo. El segundo no es un paralelogramo, chiquillos. ¿Por qué no es un paralelogramo? Porque sus ángulos opuestos o sus lados no son iguales. ¿Ya? Para que sea un paralelogramo, este al lado debería haber medido 10 y este lado debería haber medido 4.
ahí sí es un paralelogramo. Pero por ende, este no es, como por ejemplo aquí. ¿Ya? El número 3 tampoco es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus lados opuestos no son iguales, congruentes. Este debería haber medido 50 y este 130. Por el suplemento, este sí es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque su lado opuesto son congruentes. Alternativa correcta, letra C. Muy bien, chiquillos. Los felicito. ¿Se entendió por qué son, sí, paralelogramos y los otros no? ¿Sí? Ya. Qué bueno. Vamos al último ejercicio, 2 minutitos y lo revisamos, ¿ya? Y estaríamos. Sí. Ya. ¿Qué me dice la alternativa? B, B, B. Ya vamos a revisarla. Dice, en la figura adjunta ABC es rectángulo, ¿ya? ABC es rectángulo, ¿sí? Se puede afirmar que ADE es el triángulo ADE es congruente con el triángulo BCE. Va, ahí, que son iguales, ¿cierto? Dice, sí, BAE es igual a 45. BAE es igual a 45. Es igual a 45. Yo puedo decir que se puede afirmar que es si BAE es igual a 45. O sea, que me digan que esto es igual a 45. Yo puedo decir ya, es un rectángulo. 45 más 45 son 90. Y este igual vale 45. Y este vale 90. Por estar en un rectángulo. Pero no me dice que, no, yo no sé si el BA es igual a 45. Que me digan que esto igual a 45 no me dice que esto va a ser, estos van a ser iguales. ¿Ya? Yo sé que por ejemplo aquí, es por ser un rectángulo, esto vale 90 grados. ¿Cierto?
vale 90 grados. Esto tendría que valer x, pongámosle, x más 45 es igual a 90 grados. Serían 90 menos 45 serían 45. Pero yo cómo voy a saber con eso que estos van a ser iguales. No puedo. Ya, el ejercicio me dice que son congruentes. Ya, o sea, el ejercicio me dice que son congruentes. Pero que me diga que este vale 45, no sé si van a ser congruentes porque este vale 45. ¿Ya? Si me dice que E es el punto medio, yo sí sé por qué. Porque al ser un rectángulo y E es el punto medio, yo sé que este va a ser igual que este y este va a ser igual que este. ¿Por qué? Porque este en un rectángulo, el ancho es igual y el largo es igual. Entonces, al yo saber que E es el punto medio, yo sé que este vale B, B, A, A. O sea, este va a ser igual a este y este va a ser igual a este. Y ahí yo sé, voy a saber que este es congruente con este. ¿Ya? O sea, la primera no me sirve. La segunda me sirve. ¿Ya? La alternativa correcta es la letra B. ¿Se entendió, chiquillo? Sí. Porque que me digan que esto vale 45, ya puedo decir, ya vale 45, esto vale 45, ya es 90 por ser un rectángulo. Y esto es 90. ¿Ya? Pero me están hablando de congruencia, o sea, me están diciendo que este ángulo ADE es congruente. Si este vale 45, yo no voy a saber porque este ángulo, ¿cómo voy a saber cuánto vale? O sea, si me dicen que es punto medio, sí. Porque ya el tiro sé que este es igual a este, por ser punto medio. Si es el punto medio, entonces este va a ser igual a este. Ahí yo sí sé que el triángulo va a ser congruente. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, chiquillos, qué bueno. Ya, pues, que estén bien, cuídense. Ya, mañana nos vemos. Vamos a revisar las guías. Los sábados ya partió el intensivo la semana pasada, así que vamos a revisar las guías. Hagan las guías que están en la plataforma y revisen los PPTs ya. Ya, cuídense, que estén bien, tengan buen fin de semana, descansen. Chao, chao. Chao, 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 descansen.